Hola amigos, hoy quería explicar sobre una aplicación nueva. Es una inteligencia artificial para crear imágenes con código abierto que cualquiera puede crear unas imágenes bastante divertidos, y para usar esto es Stable Diffusion, algo así se pronuncia. Para usar esto hay más o menos tres formas que yo conozco para usar. Una es online. Es acá, esta página. Voy a dejar descripción de videos donde puede entrar. Cuando entras en esta página te va a pedir poner un email, contraseña, o entrar directamente con tu cuenta de Gmail o algo. Y acá casi todo puedes hacer, todo lo que quieres en esta página. Si tenés computadora no muy potente, puedes usar esta página. Única cosa que esta página tiene algunos créditos gratuitos para empezar, y después si quieres usar tenés que pagar. ¿Por qué pagar? Porque el programa es gratuita, porque usas computadora de esta empresa y esta computadora usa luz, su potencia y todo lo que quieres. Por eso vamos a probar crear imágenes acá. Es una forma. Segunda, si tenés con placa de video tu computadora y computadora bastante potente, también puedes instalar en computadora esto que voy a explicar ahora, como dónde buscar instalador, cómo instalar y todo. Y tercera, esto puedes usar por ejemplo con servidores de Google, pero esto voy a explicar en próximo video. Ahora vamos a estas dos formas. Una, entrar en esta página, que también voy a dejar link. No me expliqué que esto imágenes crea a partir de frases que nosotros tenemos que explicar a la inteligencia artificial, a esto app, qué imágenes queremos tener. Y hay que explicar en inglés. Por eso, si queremos explicar algo, podemos usar Google, traductor de Google, y por ejemplo crear dos gatos jugando con pelotas y es artístico, o algo así parecido, cualquier cosa. Traducir a inglés, si no sabemos inglés, yo por ejemplo uso traductor. Copiar esta frase, vamos por acá en este cuadro, por ejemplo sacamos todo lo que tenemos acá, metemos esta frase y apretamos Dream y empieza a generar imágenes. Esto bastante rápido porque tiene computadoras ahí potentes. Ahí está, mira, una imagen que no existe, se hizo inteligencia artificial, que por ejemplo dos gatos jugando en pelotas. Puedes crear otro, si no te gusta otro puedes descargar. Puedes nivelar un poco acá tamaños, viste, ahí apareció otro tamaño de imagen, escala, cuántos pasos tiene que hacer para buscar esta imagen. Bueno, hay que investigar un poquito, y si quiere puede descargar. Y también tenemos un numerito esto que es seed, que si queremos después guardamos este seed para puede programa con este seed hacer algo parecido. Pero si tenemos computadora y queremos usar todo el tiempo sin pagar nada a usar su computadora, podemos descargar este programa e instalar. Yo probé, hay varios instaladores, probé varios, y único que me funcionó con Windows 11 es esto. Es esta página donde descargamos y tenemos esta app en nuestra computadora. También link voy a dejar abajo de video, y donde vamos a descargar este programa. Tenemos que ir acá, download, más abajo de este dibujito, apretamos esto download, después vamos download now. Te sale página donde puedes donar cuanto quieres, por ejemplo $4, $5, pero bueno, si no tenemos para donaciones, apretamos este link y ahí te sale, mira. Yo recomiendo descargar totalmente acá download. Vamos a guardar. Guardamos en algún lugar esto. Viene zipiado esto, por eso tenés que tener instalado en computadora WinZip, WinRAR, algún programa para abrir archivos comprimidos. Tiempo de descarga depende de internet, de velocidad. Son casi 4 GB. Bien, ahora archivo descargado tengo sobre el escritorio de mi computadora. Hago doble clic, extraer, yo tengo WinRAR, extraer, y en el mismo lugar voy a extraer esta carpeta. Hay que esperar para que saque todos los archivos comprimidos y crea una carpeta con el mismo nombre sobre el escritorio.
Ya tengo descomprimido todos los archivos de instalación, bibliotecas que tiene que usar esta aplicación. Acá en esta carpeta abrimos, vemos que tenemos otra carpeta adentro y ahí todo que tenemos que usar. Entonces esta carpeta que está adentro, que se llama así, voy a copiar y voy a meter directamente al disco C de mi computadora, al directorio de disco C. Así nomás voy a pegar esta carpeta. Mira que se actualiza muy, digamos, seguido esta programita, esta aplicación, porque mucha gente en el mundo trabaja con este programa y se puede actualizar porque es open source. Y por eso hace 4 días atrás yo usaba este programa para probar y tenía versión 1.6 y ahora hoy, cuando estoy filmando este video, descargué versión 1.7, lo mismo. Ahora voy a probar con ustedes lo mismo. ¿Qué va a pasar con esta versión? Total, creo que tiene más o menos 8 GB. Se ocupa ahora, cuando descomprimió todo, tiene 8 GB de base de datos para crear estas imágenes divertidas y vamos a ver cómo se usa. Abrimos esta carpeta en disco C y vamos a hacer doble clic sobre este archivo ejecutable. Ahí abrió. Acá apretamos OK y tenemos programa abierto. Vamos a ver cómo funciona. Acá las imágenes también podemos elegir alguna imagen nuestra y trabajar sobre esta imagen para hacer más divertido. Acá vamos a meter palabras que tenemos que crear imagen. Podemos elegir cuántas imágenes vamos a crear, 1, 2, 5, dejo por ahora así como está. Tamaño está más abajo acá, esto por ahora, escala y todo, después voy a experimentar, pero por ahora dejo así como está. No voy a cambiar nada, vamos a probar crear imágenes. Ahora mismo hacemos 2 gatos jugando con pelotas artísticas. Copiamos, vamos al programa, pegamos esto, explicación, puedes hacer largo y apretamos generar. Esperamos que el programa usa su computadora y esto ya está sin límites. Ahí dice generando, empieza esta línea, entonces empieza a generar. Acá abajo dice proceso cómo va. Mira, un gato, tenemos ahora, va a crear más imágenes. 2 gatos, mira qué linda imagen, hermosa imagen. Solo que esto, gato blanco, tenía varias orejas parece. Qué hermoso, divertido imagen. Mira, otra vez, 2 gatos, 2 pelotas, 2 gatos. Qué artístico tenemos. También 2 gatos divertidos. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esto? Vamos a apretar acá, Open Folder, y acá tenemos ya imágenes guardadas. Está en disco C, está en carpeta, y esta carpeta tiene otra carpeta, subcarpeta, imágenes, y ahí guarda todas las imágenes que ustedes pueden crear. Algo más, por ejemplo, vamos a crear, como y antes, Carp Fishing Art. A ver, ¿qué nos dice? Generar 5 imágenes pescando carpas. Mira que trabaja mucho más rápido ya en próximo imágenes. Ahí está. Y nosotros siempre pensamos, ¿de dónde sale imágenes tan lindo, tan bonito? Y sale de ahí, de inteligencia artificial. El mundo se cambia. Por eso recomiendo instalar y probar este programa. Si no tenés muy potente computadora, en próximos vídeos explico cómo usar servidores de Google para tener este programa y usar igual con computadora que no es potente. Esto que quería explicar sobre esta aplicación. Chao y hasta próximo video. Probable y explícame algún otro Windows que no sea Windows 11. ¿Funciona o no funciona esta aplicación? Creo que tiene que funcionar porque hay otros instaladores que no funcionan en Windows 11, pero funciona en anteriores como Windows 7 y Windows 10. Chao, no olvidamos suscribirse al canal.